A continuación, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor en labios de su siervo, el presbítero Elías Gómez García. Y les invito, antes de escuchar, abran sus Biblias, hermanos, en el Salmo 90 y demos lectura del versículo 1 al versículo 17. Salmo 90, versículos del 1 al... La palabra del Señor dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son uno como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enseña de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégrense conforme a los días que nos afligiste y los años. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Salud de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Padre eterno, alabamos tu santo nombre. Te damos gracias por este tiempo que tú nos das para escuchar de tu palabra. Te rogamos que tú seas con tu siervo, que en esta hora nos traes de tu palabra. Que sea tu palabra el que recibamos, Señor, y no palabra de hombre. Glorifícate, Señor, a través de la alabanza también que tu pueblo trae delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Nos gozamos y nos alegramos por la dicha concedida por el Señor, no solo en la vida, sino el hecho, ¿verdad?, de concedernos como iglesia un año más de existencia y de trabajo en su obra. Y hemos de dar paso, ¿verdad?, a lo que es la predicación de la palabra de nuestro Dios, y el día de hoy, ¿verdad?, con el tema la sabiduría, clave de vivir inteligente. Sabemos bien que la vida requiere saber vivirla, aprender de ella, ¿verdad? Muchos han llamado que la vida es una escuela donde todos aprendemos tarde que temprano. El día de hoy estaremos basados en el libro de Salmos, versos números 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hemos de reconocer que Dios tiene el control de la vida, pero esta debe ser administrada por el ser humano. Dios tiene el control de la vida, pero esta debe ser administrada por el ser humano. Hemos de aprender a vivir. Y es ahí donde hemos de dar realce a esta expresión de la Escritura en medio, ¿verdad?, de una
comparación en cuanto a lo que es Dios y lo que es el hombre, haciendo alusión a la eternidad de Dios y a la transitoriedad del hombre, el Dios infinito y el hombre finito, el Dios eterno y el hombre es temporal. Ahora, el énfasis es ¿verdad? Enséñanos a contar nuestros días, y nuestros días tienen que vivir con la vida. Algunos han llamado la vida está caracterizada por la brevedad, por fragilidad y por la vulnerabilidad de la misma. Mayormente la vida es frágil. Como tal, la vida desde la perspectiva bíblica es considerada como un suspiro. Se considera que es corta o breve, pero también es pasajera. Este es el Salmo y expresamente los versos 5 al 10 donde se señala lo siguiente, o lo ya mencionado. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la tarde, es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si en la vida entonces lo que se busca es la comprensión del sentido de los acontecimientos, se busca la finalidad de la vida, es menester entonces saber vivirla. Y para ello necesitamos ser sabios, necesitamos de sabiduría. Teniendo entendido que al hablar de la sabiduría, expresamente sabiduría humana, tenemos por claro, ¿verdad?, que esta se da en el transcurrir de la vida, en la observación de las cosas sencillas y en la observación de las cosas cotidianas. Ahora, el interrogante es, ¿cómo ser sabios en tan poco tiempo? Porque la vida es breve. Aquí es de suma importancia, ¿verdad?, tener presentes lo que es el factor tiempo. Y esto debido a que en base a que se considera un elemento vital que tenemos que aprovechar. Y cuando hablamos de aprovechar es que hemos de usarlo de la mejor manera, ya que el tiempo como tal, ¿verdad?, es considerado ese lapso concedido por el Señor como gracia para que vivamos. Por lo cual entonces necesitamos ubicarnos en el tiempo con la finalidad, ¿o con qué fin? Bueno, a fin de no desperdiciar la vida otorgada. En el Nuevo Testamento se nos va a instar, ¿verdad?, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que es interesante redimir el tiempo y aprovechar las diversas oportunidades que el Señor nos da. Y si recordamos la palabra en el libro de Eclesiastés, claramente nos va a decir, ¿verdad?, que todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, hablando de que cuando muramos, el texto dice, ya no hay ciencia, trabajo ni sabiduría. Como diría aquel pensamiento, todo es en vida, hermano, en vida. Así que, entre tanto, hay vida y esperanza. Y en ese hecho, ¿verdad?, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos ser enseñados. Necesitamos aprender a vivir. Bien, hay algunos pensamientos que tienen que ver con ese acto de ser enseñado, que muchas veces situaciones de vida no hemos querido aprender, la evitamos o simplemente la ignoramos. Así que este relato, al llegar al verso número 12, podemos leer la frase, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Por lo que la expresión enséñanos
es una plegaria, es un clamor de parte del creyente ante Dios, reconociendo la ignorancia, reconociendo el desacierto y sobre todas las cosas, ¿verdad?, que ciertamente es afirmar y reconocer que no lo sabemos todo. Pueda que tengamos ciertos conocimientos, pero tenemos que aprender a aplicar esos conocimientos a fin de que se conviertan en sabiduría. Un vivir inteligente entonces depende de esa actitud de aprendiz, de realmente, ¿verdad?, no pasar de noche por la vida. Porque hay muchas cosas que queremos valorar y a veces decimos es demasiado tarde. A veces las oportunidades las dejamos pasar o simplemente creemos que hemos de vivir por muy largo tiempo, ignorando o pasando por alto que la vida es breve. Por lo tanto, la expresión enséñanos en él está implícito un reconocimiento del Señor. Y ese reconocimiento del Señor también lo tenemos que tomar en referencia, ¿verdad?, a lo que el Salmo 100 nos dice en el verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nos debemos a Dios y hemos de aprender a vivir la vida en relación con Él. Tal reconocimiento entonces tiene sus implicaciones. El expresar enséñanos. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, que Dios es el maestro por excelencia y que Él siempre ha querido enseñar a la humanidad. ¿Sí? De allí que Dios es quien está en la capacidad de enseñarnos y sobre todas las cosas es a quien debemos acudir en busca de la enseñanza. Así lo expresa el texto, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que seamos conscientes de la brevedad de esta, de la fragilidad de esta, de la vulnerabilidad de esta. Y cuán importante es reconocer esto, porque el mismo Dios dice que no se olvida de que nosotros somos polvo. Es decir, que necesitamos somos personas dependientes de un creador. Ahora, esa expresión enséñanos. Dios está siempre en la disponibilidad de enseñarnos. El Salmo 32 habla acerca de la experiencia de David cuando experimentó la dicha de ser perdonado por Dios. Y cómo Dios en ese sentido le levanta, le restaura, le renueva. Y le da la promesa, ¿verdad?, de dirigirle en la vida. Verso 8 y 9. Expresamente dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. 3 especificaciones. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Hay una condicionante, la cual es expresada en este verso 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y freno, porque si no, no se acercan a ti. Y aquí nos va a hablar, ¿verdad?, las dimensiones o los efectos de dejarnos enseñar, dirigir y guiar por el Señor. Quienes no lo hacen, el verso 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, para aquel que decide en su corazón vivir lejos de Dios e ignorarle en la vida. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La rectitud de corazón solo se halla, ¿verdad?, en una comunión íntima, constante, permanente con Dios. Así que este relato de la palabra de nuestro Dios entonces enséñanos, habla de la disposición de querer ser enseñados, la necesidad que tenemos de aprender y de ser dirigidos en la vida. Pero bien, también tenemos que tomar en cuenta que si en esta expresión enséñanos hay un reconocimiento que nos debemos a Dios, que dependemos de Dios, ¿verdad?,
y que sobre todas las cosas el texto de la Escritura nos dice que vemos en Dios un maestro y nosotros nos consideramos sus alumnos. Esto va a implicar que estamos teniendo un claro entendimiento de nuestra dependencia de Él y que lo que somos, lo que tenemos y especialmente la vida es un regalo, una gracia que nos ha sido otorgada por Dios para vivirla en relación con Él. Al igual que también tenemos que reconocer, ¿verdad?, que la vida como tal no es como debería haber sido. Algo aconteció, algo afectó la comunión con Dios, el estado de pureza, de santidad, esa relación perfecta que había entre Dios y su criatura, lo que es el hombre. Sabemos bien, ¿verdad?, que por causa del pecado, la relación con Dios se fracturó, se rompió. Y por causa del pecado, los días de nuestra vida van declinando. ¿Sí? El Señor claramente, y eso nos hace recordar Génesis 3, cuando la Escritura claramente dice, ¿verdad?, el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, hubo un efecto de la caída que se llamó la misma muerte. Y tras de ello el dolor por lo complicado que sería vivir y trabajar y ganar el pan, dice, con el sudor de la frente día a día. Este Salmo 90 lo presenta así en los versos 8 y 9. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Tanto nuestras maldades están delante de Dios y nuestros yerros a la luz de su rostro. Entonces, tenemos que reconocer nuestra condición caída, que por causa del pecado ya la vida no es lo que debería ser. Otro elemento que se va a señalar aquí, ¿verdad?, es que también tenemos que reconocer que necesitamos ser enseñados. No lo sabemos todo. Y lo que sabemos es cuánto Dios nos ha querido revelar. En los primeros versos de este Salmo 90, verso 1 al 5, se nos habla acerca de la persona de Dios y lo que Él ha querido dar a conocer de su persona. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nos habla de la eternidad de Dios. Y el texto de la Escritura también nos habla de su poder creador, porque formases la tierra y el mundo. Pero de igual manera, de Dios depende la vida. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. El pensamiento que hay detrás de estas palabras es que es Dios que ha determinado que el hombre muera a causa del pecado. Claramente en Génesis 3:19 le dijo, hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo cual indicaba, ¿verdad?, que como consecuencia del pecado llegó la muerte. Ahora, pero también nos habla, ¿verdad?, de esa grandeza del Señor. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios es infinito, no pasa, es inmutable. El tiempo no pasa por Él. Pero la acción de Dios para con el hombre, los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. ¿Sí? Dios es el que determina los días de nuestra existencia. Como señalé al inicio, ¿verdad? Dios tiene el control de la vida. Él la da y Él la quita. Pero en ese lapso que nos concede la gracia en la cual nos la otorga, somos responsables de cómo la empleamos, cómo la vivimos. En verdad, necesitamos aprender a vivirla. Hay realidades de igual manera, ¿verdad?, que también sobrepasan nuestro entendimiento, por lo cual necesitamos ser enseñados.
Verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Verdad? Nosotros no conocemos el poder de la ira del Señor y la indignación según que debe ser temido. Quizás escuchamos un rayo cuando cae y decimos Dios está enojado. Se pudo haber pensado en algún momento. O los maremotos, o muchos fenómenos, ¿verdad? Donde se nos habla de poder, de la grandeza del Señor. Pero el crear cielo y la tierra y sostener todo cuanto existe, eso es maravilloso. Pero también la indignación del Señor no hemos podido lograr entender. Conocemos quizás la furia, el enojo de papá, de mamá, del jefe quizás de trabajo, de algún instructor, de algún maestro, que a veces le colmamos o se le puede colmar la paciencia y tienden a irritarse y a gritar o a agredir o no sé hasta dónde podrían llegar. Y esa es la ira del hombre. Desconocemos la ira del Señor. Y todo esto, dice, es para que sea temido. Ciertamente que hay de por medio un temor, que debe ser un temor reverente y respetuoso ante Dios y su persona y su obra. Ahora, Dios es el indicado entonces para enseñarnos y es a quien debemos de buscar, en quien debemos buscar la enseñanza, como este verso de la Escritura lo dice. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que sepamos reflexionar, que sepamos tener una comprensión de lo que es la vida y lo que ésta significa. Se trata de buscar el sentido a los acontecimientos. Se trata de entender la finalidad de la vida, pero también la brevedad de esta y la necesidad que tenemos de depender siempre de Dios. Este relato también nos hace de manifiesto la importancia de poder decirle al Señor, enseña. Y nos debe de enseñar porque en sí la vida suele ser compleja, difícil, y muchas veces hasta incierta. Aún la Escritura señala que no siempre sabemos lo que ha de ser el día de mañana. Más aún así hacemos planes. Santiago, uno de los apóstoles que escribe en el texto, en el Nuevo Testamento va a decir, ¿verdad? Es necesario que aprendamos a decir, si Dios quiere, haré esto o haré aquello. Puesto que la vida, ¿verdad?, no la tenemos comprada como tal. Si la vida es compleja, entonces necesitamos de la ayuda de Dios. ¿Y por qué necesitamos la ayuda de Dios? Para saber y aprender a vivir. Bueno, porque con la ayuda de Dios la vida puede ser aligerada, puede ser simplificada y puede ser potencializada. Aligerada. Verso 13 y 14 de este Salmo. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Dios puede aligerar nuestras cargas y la pesadez de lo que puede significar vivir muchas veces. Y todo esto se debe a que no siempre vivimos acorde a la voluntad del Señor. No siempre vivimos en dependencia de Él. Y a veces, en lugar de simplificar las cosas, las complicamos cada vez más. Muchas veces a lo pequeño lo vemos como enorme. Y a veces lo enorme o los problemas, las dificultades la vemos muy simple. Y nos confiamos o no medimos consecuencias. Mas aquí el texto es el Señor que tiene un tiempo, que puede aplacar su ira para con nosotros, saciarnos de mañana de su misericordia y permitirnos cantar y alegrarnos todos nuestros días. Pero de igual manera, con la ayuda del Señor, la vida puede ser también simplificada. Simplificada porque muchas veces, ¿verdad?, nos pasamos por alto vivir la sencillez de la vida. Y creemos en grandezas, en portentos. Nos imaginamos que si tuviéramos esto, si tuviéramos aquello, si fuéramos tal y cual persona, solo así seríamos felices. Y a veces en nuestros anhelos, en nuestra ansia,
¿O por qué no decirlo a veces cuando la avaricia surge en nuestro corazón? O el egoísmo, o la envidia. Eso hace por demás difícil, complicada y pesada la vida. Dios siempre ha querido aligerar nuestra carga. Por lo tanto, eso nos lleva a que en el Señor se puede simplificar. Versos 15 y 16. Alégranos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Alégranos. Necesitamos que Dios sea el que convierta la tristeza en gozo. Conforme a los días en que nos afligiste. Y nos afligió porque muchas veces tuvo que corregirnos, disciplinarnos. Tuvo que hacernos ver nuestro error. Tuvo que hacer de manifiesto, ¿verdad?, que cuán difícil es la vida lejos de Él. Si recordamos el relato de Lucas 15, que se llama la parábola del hijo pródigo, que muchas veces lo que hacemos nosotros, nos vamos del amor, del cuidado, del sustento, de la cercanía, de la comunión con el Padre, creyendo que lejos de casa o lejos del Padre podemos ser felices y tener todo cuanto tenemos. Y no solo derrochamos, como pudimos escuchar el domingo pasado, no solo derrochamos el dinero, no solo derrochamos el tiempo, también derrochamos la vida breve que nos ha sido otorgada. Dios es especialista en simplificar la vida, pero también en potencializarla. Aquí la expresión del verso 17 lleva hacia allá. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dios es el que ha de permitir desarrollar nuestro potencial, nuestra capacidad. Y por ello es menester decirle, enséñanos a contar nuestros días, para que sepamos la brevedad de la vida, para que sepamos la fragilidad y la vulnerabilidad, y sobre todas las cosas la necesidad de que Dios prospere la obra de nuestras manos. Por eso tenemos que tomar en cuenta, como uno de los salmistas lo dijo, ¿verdad?, la necesidad de encomendar a Jehová nuestro camino y confiar en Él, y Él hará. La necesidad de poder confiar en su palabra y deleitarnos en ella día y noche, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Dice el Salmo 1, que seremos como árbol sembrado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así que la vida no solo suele ser compleja, ¿sí?, y necesitamos de la ayuda del Señor. Y cuando venimos en esa comunión con Dios, la vida suele ser diferente. Pero suele ser diferente solo cuando se vive en comunión con Dios, bajo dependencia de Dios y bajo dirección de Dios. Es importante recibir de su gracia en la vida diaria. Sí. La luz de Jehová nuestro Dios sea sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Ya he hablado de la obra de Dios. En el verso 15 dice, en el verso 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Dios hace de verdad, marca diferencias en nuestras vidas. La vida en Dios de verdad que es próspera y es libre. Hay paz, hay tranquilidad, hay esperanza, pero sobre todas las cosas, ¿verdad?, hay seguridad, hay provisión, porque el Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad, y a través de los medios y en el tiempo propicio, Él nos los provee. Así que la vida no solo es compleja, la vida puede ser diferente con la ayuda del Señor, pero la vida también, aún en relación con Dios, ¿verdad?, hemos de entender que la vida tiene fin. ¿Sí? Físicamente la vida tiene fin como castigo por el pecado. Lo que significa que en este mundo solo estamos de paso.
Debido a esto, se ha de aprender a pensar a cómo vivirla y hacerlo de manera sabia y bajo la dirección de Dios. Es en el Salmo 39 donde se nos habla acerca del carácter transitorio de la vida. Y en los versos 4 al 6 hay una plegaria delante de Dios bajo esa conciencia, esa reflexión de que la vida es breve. Y si uno no le encomienda a Dios y se vive bajo la fuente de vida que es Dios, ¿verdad? Suele ser complicada, pesada, difícil. Dios permite que se aligere, que se simplifique y se potencialice. Esta oración dice así: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuál frágil soy. Un reconocimiento, dice. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Si la vida es así, dice el verso número 7, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. No solo en la vida diaria, la vida familiar, la vida social, la vida laboral, la vida educativa, pero sobre todo la vida en comunidad, como iglesia. Hemos de reconocer que nuestra existencia se debe a Dios. Existimos como personas porque Dios nos creó. Y somos hijos de Dios porque un día recibimos, como la Escritura dice, ¿verdad? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dios dio sentido y ese sentido se da en relación con Dios. Pero de igual manera como iglesia nos dio sentido y razón de ser. Dice que la iglesia existe porque el Espíritu Santo la hizo nacer y Dios la compró con la preciosa sangre del amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que vivamos siempre agradecidos para con Dios nuestro Creador por la vida concedida, por las oportunidades otorgadas, por los logros alcanzados, por la dicha de conocerle en nuestra vida como nuestro Salvador. Vivamos en una dependencia con Él, mantengamos una comunión cercana con Él, teniendo siempre presentes que el vivir inteligente es una gracia divina, que los hijos de Dios gozamos en relación con nuestro Dios. Como personas y como iglesia necesitamos seguir en esa dependencia del Señor para que Él siga confirmando la obra de nuestras manos y sigamos viendo el obrar de Dios en nuestro diario vivir. Y así aprovechemos de lo mejor la vida otorgada y la podamos emplear en aquellas cosas que realmente valgan la pena. Y que de lo mejor, como dice, vayamos y obtengamos siempre lo mejor para la honra y la gloria de nuestro Dios. A Él sea la alabanza y la adoración, hoy y siempre. Amén.